Hola, buen día. Mi nombre es Sandra Arroyo, soy investigadora postdoctoral de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y voy a presentar esta investigación que realizamos en el Laboratorio de Contaminación y Salud Ambiental sobre la evaluación de riesgos a la salud humana por la exposición ocupacional a elementos potencialmente tóxicos, también conocidos como metales y metaloides, en el suelo de huertas de aguacate en Michoacán, México. Este es el contenido que abordaremos en la presentación. Y empezando con la introducción, pues nosotros sabemos que México es el principal productor de aguacate en el mundo, representando casi el 30% de la producción mundial. Michoacán, dentro de México, es el principal productor de aguacate con más de 2 millones de toneladas producidas al año. Y la razón por la cual Michoacán es el principal productor de aguacate es que aquí tenemos las condiciones ideales para este cultivo. Entre ellas, por supuesto, la presencia de andosoles, que son suelos ideales para este cultivo, pues presentan un buen drenaje, un pH neutro, son profundos y además tienen la textura ideal para mantener la humedad. Sin embargo, estas condiciones han llevado al monocultivo de la variedad Hass en esta región, y esta variedad es dependiente del uso de agroquímicos y específicamente de plaguicidas en la región, lo que ha traído, por supuesto, varios efectos socioambientales, entre los que tenemos, por ejemplo, contaminación de agua y suelo y, por supuesto, cambios de uso de suelo. Además de esto, también encontramos la presencia de elementos potencialmente tóxicos que se sabe que se encuentran en agroquímicos a diferentes concentraciones, pero hemos visto en algunos otros estudios que se encuentran concentraciones de hasta 544 partes por millón, por ejemplo, de zinc, y 264 partes por millón de plomo. La presencia de estos elementos en el ambiente trae serios efectos a la salud, entre ellos, por ejemplo, disrupciones endocrinas, alteraciones en la actividad enzimática, lesiones en la piel y, por supuesto, un aumento en el riesgo de cáncer. Para determinar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de las huertas de aguacate, nosotros realizamos un análisis de riesgo ocupacional para saber qué tan expuestos están y cómo podemos romper este vínculo entre el suelo y los riesgos a la salud. Para realizar esta investigación, nosotros trabajamos en el municipio de Tingambato, Michoacán, que es uno de los principales productores de aguacate, representa alrededor del 2% de la producción del estado, y aquí muestramos 4 huertas de diferentes edades, de 9, 15, 30 y 60 años de edad, en donde se aplican plaguicidas y agroquímicos más o menos cada 15 o 22 días. En cada una de estas huertas nosotros realizamos calicatas de 1.4 metros de profundidad y muestreamos suelo cada 10 centímetros. Una vez en el laboratorio, nosotros caracterizamos el suelo para determinar cuál es la dinámica de estos elementos dentro de él, y por supuesto hicimos una cuantificación de estos elementos mediante fluorescencia de rayos X portátil. Una vez que obtuvimos estas concentraciones, realizamos la evaluación de riesgo con la metodología ya establecida por la EPA para riesgo no cancerígeno y para riesgo cancerígeno, además de que calculamos 3 índices geoquímicos que nos permitieron observar el enriquecimiento de estos metales en el suelo. Nosotros observamos en cuestiones del suelo las características típicas de un andosol suplementado para el cultivo, y específicamente en los primeros 30 centímetros de profundidad, en donde encontramos el 50% de las raíces del aguacate, nosotros observamos concentraciones altas de nutrientes y altas de materia orgánica, vimos pHs neutros, salinidad baja y además una textura franco-arcillosa que es ideal para retener la humedad. Respecto a las concentraciones de elementos potencialmente tóxicos, vimos algunos elementos que no mostraban ningún enriquecimiento, por ejemplo, cromo y níquel. Sin embargo, observamos que había un enriquecimiento en las capas superficiales, específicamente de cobre y de zinc.
Nosotros también observamos en estos perfiles que no había lixiviación hacia las capas inferiores, y esto probablemente se debe al pH y a la materia orgánica que se controlan en las huertas para el cultivo de aguacate, y esto mismo es lo que está impidiendo que estos elementos se vayan migrando hacia las capas inferiores del suelo. Por otro lado, cabe mencionar que todas las concentraciones de estos elementos estaban por debajo de lo establecido en la normatividad mexicana. Sin embargo, al realizar el análisis de riesgo y al calcular los índices geoquímicos, nosotros sí observamos un enriquecimiento muy marcado de cobre, específicamente en las capas superiores del suelo, y esto probablemente se debe a la aplicación de estos agroquímicos. Respecto al análisis de riesgo, nosotros realizamos dos diferentes escenarios, un escenario promedio y un escenario considerando el peor caso posible, y nosotros observamos que a mayor tiempo de exposición, jornadas más largas, tenemos un aumento considerable de riesgo, específicamente para el elemento cromo. Por otro lado, respecto al riesgo cancerígeno, también observamos que una exposición prolongada, es decir, por varios años al suelo de las huertas, puede ser causante de cáncer o aumentar el riesgo de cáncer en los trabajadores. También observamos que las principales vías de exposición fueron la vía de ingestión y la vía dérmica, mientras que la inhalación es de bajo riesgo. Cabe señalar que este análisis de riesgo solamente se hace respecto al peor escenario posible, pero no toma en cuenta otros factores. Por ejemplo, que los trabajadores fumen o que apliquen pesticidas o que, por ejemplo, estén expuestos al sol. Tras realizar un análisis de componentes principales con los datos, observamos que más del 50% de la varianza está explicada por factores de exposición, es decir, por ejemplo, cuánto tiempo pasa el trabajador en la huerta y si usa su equipo de protección personal. Y esto tiene una mayor influencia que, por ejemplo, las concentraciones de elementos potencialmente tóxicos en el suelo. Antes de mencionar las conclusiones principales del estudio, cabe señalar las limitaciones que nosotros tuvimos. Entre ellas hay que considerar que tenemos una extensión de muestreo más que nada hacia los perfiles verticales y no tanto en una extensión horizontal. También hay que considerar que estos modelos siempre tienen varios supuestos que pueden mejorarse y pueden hacerse más robustos. También se puede mejorar, por supuesto, el análisis de la bioaccesibilidad de estos metales y metaloides en el suelo, además de la especiación, es decir, en qué especie química se encuentran. Y además, por supuesto, no consideramos la exposición de los trabajadores a otros contaminantes, por ejemplo, plaguicidas, y por supuesto tampoco consideramos su historial de vida y sus hábitos, que es lo que nosotros también conocemos como el exposoma. De esta manera, las conclusiones principales que obtenemos es que nuestro estudio sí indica un enriquecimiento de elementos potencialmente tóxicos en la parte superficial del suelo. Sin embargo, aún se mantienen por debajo de los límites máximos permisibles. También concluimos que hay una movilidad limitada de estos elementos hacia el perfil del suelo, precisamente por las mismas condiciones del mismo, como el pH y la materia orgánica, dado por las prácticas agrícolas que encontramos en esta región. También determinamos que la exposición intensiva y sostenida puede incrementar el riesgo hacia el trabajador, es decir, tenemos un riesgo por exposición prolongada, y además observamos que los factores de exposición son los que determinan el riesgo. Por lo tanto, podemos concluir que se necesita el monitoreo y se necesitan medidas de protección, pues las prácticas culturales, hábitos y prácticas agrícolas son las que determinan más el riesgo a los trabajadores que la antigüedad del huerto o los elementos potencialmente tóxicos en el suelo y sus concentraciones. Concluye la presentación y agradezco mucho su atención.